tema para este día: ayuno y oración, claves para el despertar. ¿Le gustará al diablo que hablemos de ayuno? No, hombre, si cuando hablamos de ayuno, el diablo ya dice: no, lo voy a callar, voy a ver de qué manera hago para que no le enseñe estas cosas. Porque cuando nosotros pronunciamos la palabra ayuno, el infierno se enferma del estómago. Eso es lo menos que le puede pasar. Hermanos amados, dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39. Pregunta que le hicieron a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días, ¿qué cosa? Ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Eso lo dijo nuestro amado Salvador. Oremos para entender estas verdades. Poderoso Dios, le doy gracias. Gracias, mi Dios, porque usted tiene a bien explicarnos las bondades espirituales que tiene la disciplina del ayuno. Dios del cielo, ayuda a que nuestra iglesia comprenda, crea, ame y obedezca estas instrucciones acerca de la disciplina del ayuno, para que las tomemos como un hábito permanente en nuestra vida cristiana. De tal manera, mi Dios, que podamos nosotros disfrutar abundantemente, Señor, la bendición de contar con este recurso que tu palabra nos enseña y vivir un testimonio cristiano que te dé gloria, honra, exaltación y alabanza solamente a ti, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque estamos en tiempos perfectos para aprender a ayunar. Y si lo hacemos, mi Dios, vamos a dar testimonio de lo que tú nos has enseñado hoy para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Ya le dije, hay uno que no quiere que esta palabra se predique. Y ha hecho la guerra, hermano, porque me ha hecho la guerra por todos lados, pero aquí estamos. Dios es vencedor, el Señor siempre es el vencedor. Amén. Les voy a contar algo. Una de las sentencias que dio Dios al hombre cuando cayó en pecado en el huerto del Edén fue recordarle al hombre que era polvo. ¿Qué somos nosotros? Polvo. Y que al polvo volveríamos. Vale la pena que lo leamos. Génesis 3:19. Porque quizás a nosotros también nos hace falta ese recordatorio. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y mire, temprano en la Biblia, Génesis 1:7,
no, Génesis 2:7, perdón. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermano, para nadie es secreto que nosotros somos polvo. Usted puede ver cualquier sepulcro, ya después de algún tiempo, usted destapa ese sepulcro y va a encontrar ¿qué cosa adentro? Polvo y restos ya bastante desintegrados de lo que un día fue el cuerpo que tanto cuidamos. Dios mismo nos enseña la miseria que somos en lo material. Desnudos vinimos a esta tierra y sin duda nada de lo que hagamos aquí nos vamos a llevar. Pero el afán del hombre es atesorar tantas cosas en la tierra y se nos olvida que los tesoros, ¿dónde es que hay que hacerlos? En el cielo. ¿Se acuerda que el domingo pasado, el 31, predicamos sobre eso? Y amados hermanos, al hombre le gusta más lo que el diablo le dijo ahí en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo el diablo al hombre en Génesis 3:5? Mire lo que le dijo Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dijo el diablo? Serán como dioses. ¿Qué dijo Dios? Polvo eres y a la tierra vas a volver. ¿Qué le gusta más al hombre? Que le digan. ¿Ah? ¿Ve que le gusta que le digan? Van a ser como dioses. Miren, aquí está la gran mentira. Tráguense esa mentira, que al diablo le conviene que usted crea que nosotros vamos a ser dioses. Y Dios dice, no se te olvide que eres polvo y que al polvo vas a volver. Hermano amado, hay cosas que... Dije que iba a predicar calmado, ¿verdad? Perdonen, hermanos, que esto lo emociona a uno. El diablo, el gran mentiroso, ofreciéndole al hombre una divinidad que él no tiene la capacidad de darle. Y, hermanos, Dios diciéndole al hombre, eres polvo. Y así como le dijo a Adán y Eva que eran polvo y que al polvo van a volver, así mismo nosotros necesitamos que nos recuerden que somos polvo y que al polvo vamos a volver. Entonces, amados, esta gran verdad no es solamente del principio de la Biblia, no solamente es de los orígenes, sino que también está explicada en Romanos 8, del 5 al 7. Oiga bien, Romanos 8, del 5 al 7, está bastante bien clara la explicación. El apóstol Pablo escribe así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí viene la gran verdad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice por último? Ni tampoco pueden. O sea que, hermanos, la carne no va a ser dócil a obedecer a Dios. Por eso es que los deseos de la carne son pecaminosos, porque las cosas de la carne son contrarias totalmente a los deseos del corazón de Dios. Pero, amados hermanos, ya hemos explicado claramente que el Espíritu Santo mora en nosotros y que tenemos que cultivar la virtud espiritual. Pero lo cierto es que el Señor ha puesto este gran tesoro en este vaso de barro, vil, pecador, malo. Y hermanos, a veces nosotros no queremos entender que estamos en una guerra horrible en nosotros mismos. Porque, por un lado, cuando estamos aquí sentados en el culto, queremos ser espirituales. Pero hermanos, la fuerza de la carne una vez sale de aquí para allá,
hermano, la carne se inflama otra vez de pasiones y deseos, y a la carne le gusta mandar. ¿Vea que le gusta mandar a la carne? A la carne le gusta que la complazcan. Ay, tiene calor, pues la carne quiere bañarse. Tiene hambre, la carne quiere comer. A la carne le gusta que llene mucho, hay perfúmenes. De todas las cosas, el hombre ha inventado las soluciones para todos los problemas que la carne da. Pero hermanos amados, nosotros, dice la Escritura, que somos espirituales. Y así, la neta, ¿qué parecemos más? ¿Carnales o espirituales? Carnales. Y como la hermanita también se ve carnal, y la otra se ve carnal, y la otra se ve carnal, y yo también me veo carnal, entonces nos sentimos bien andando así de carnudos. ¿Verdad que somos felices en la carne? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Quiénes son felices en la carne? Levanten la mano todos. ¿Oh? Pero el que es feliz en la carne está desagradando a Dios. Eso dice la Biblia, lo acabamos de leer. Entonces, hermanos, miren, la carne exige la satisfacción de todos sus deseos. La carne no quiere negarse ni un solo placer. Miren, hermano, los deseos, tanto los deseos pecaminosos de la carne como otros que no son pecaminosos, pero la carne reclama que se le complazca en todo. La carne es exigente. Miren, hermanos, de las cosas que más esclavizan a la carne son las pasiones sexuales. Y las pasiones sexuales, hermanos, enloquecen a un hombre y a una mujer, porque, hermano, prácticamente no se les puede poner freno. Y entonces ahí es una de las expresiones mayores del poder que tiene la carne sobre la voluntad del hombre y la mujer. Y hermano, ¿y por qué la carne ha llegado a ser tan fuerte? ¿Por qué la carne exige tanto y manda tanto? Y nosotros no somos capaces de contenerla ni siquiera un poquito en todo lo que ella demanda. Hermanos, ¿no es cierto que la carne entre más se le da, más exige? Qué miseria, ¿verdad? Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero oigan bien, la carne, oigan bien, amados hermanos, no está dispuesta a morir voluntariamente. La carne, es cierto, en Gálatas 5, 16 y 17 nos dice eso a los creyentes. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Qué dice la Biblia? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo dice claramente la Escritura. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermanos, estamos hablando de que la carne tiene poder, tiene fuerza. Y amados, y ahora que nosotros estamos en Cristo, nosotros conocemos a Dios, tenemos la palabra, entendemos la palabra, nos topamos con este gran problema, que la carne, aunque somos cristianos, sigue siendo exigente. O con la conversión se les mata la vanidad a las niñas. No. Y con la conversión se le mata la lujuria a los hombres. Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que quiero que ustedes entiendan que la fuerza de la carne, hermanos, prácticamente no está en nuestra capacidad humana de contenerlas. El que anda en el mundo, el que no tiene a Cristo, no tiene la mínima defensa contra las pasiones de la carne. ¿Entiende usted? Por eso en el mundo la gente es esclava del pecado, es esclava de sus pasiones. Allá, hermano, el que está sin Cristo fácilmente agarra la primera cerveza, la segunda, no siente nada. Más bien en eso encuentra satisfacción, en eso encuentra alegría. No se da cuenta que está pecando porque vive en la carne. El que anda sin Cristo se la pica de gran mujeriego y que tiene una en esta esquina, otra en otra cuadra y no se da cuenta que está pecando.
Pero nosotros ahora, si es que estamos en Cristo, hermanos, ya nos dimos cuenta que estamos en una guerra horrible contra las pasiones de la carne. Y ya nos dimos cuenta que la carne no está dispuesta a morir. Y oiga bien, esto es lo precioso de la palabra, que sí es cierto, la carne se resiste. ¿Cómo no me vas a dar de comer? Nosotros aquí en la iglesia tenemos desde años ya nuestro día de oración y ayuno. Después, en vista de que a la gente no le gusta ayunar, pues vamos a ir a la oración de los jueves, dice. Y después, cuando le gusta orar, entonces, no, hermano, tiene que haber oración y ayuno. Pero, hermano, la carne quiere orar. Realmente la carne quiere orar. Nunca va a querer orar. Y si no quiere orar, va a querer ayunar la carne. No, hombre, la carne no quiere que se le limite nada. La carne quiere que se le satisfaga en todo. Entonces, miren, ¿cómo es feliz la carne? La carne es feliz cuando le satisfacen todos sus deseos. Miren, si le gusta comer, pues no le basta comer las 2 pupusas que son suficientes. No, la carne se come 5. Y se puede tomar, en vez de tomarse un vaso de agua, no, se toma una Coca-Cola litro. Lo grasoso, lo alcohólico, eso le gusta a la carne. Hay unos que no les gusta tener una sola mujer, no, tienen que tener bastantes. Y hoy hay mujeres que no les gusta tener un solo hombre, hay bastantes hombres. Eso es, hermano, una cosa abominable delante de Dios. Pero a la carne le gusta. Y como ahora a nadie critican por ser carnudo, entonces, hermanos, la carne es feliz cuando se le satisfacen todos sus deseos. Cuando la carne tiene dinero, ¿es feliz o no? Sí, ¿verdad que sí? ¿O le gusta la carne la pobreza? No. Le gusta a la carne el poder. Mire, yo he visto unas niñas que son bien bonitas, que saben que su belleza es un poder. Y saben cómo hacer uso de ese poder. Hasta en el Facebook se ponen así, ¿no?, para que se les vea bien la curva. En todas partes del mundo es lo mismo. Entonces, o se ponen de perfil para que se les vea lo que ellas quieren que se les vea. Eso es pura carne, hermano. Eso es pura carne. Y Dios estará celebrando eso. Pero verdad que, menos mal que las niñas de la iglesia no lo hacen. Las del mundo sí, ¿verdad? Hermanos amados, ¿le gusta a la carne la fama, el aplauso? Sí, si eso le gusta. ¿Le gusta a la carne la lujuria? ¿Le gusta a la carne la envidia? Son todas esas satisfacciones temporales de cualquier tipo. Pero amados, lo cierto es que los hijos de Dios, los verdaderos creyentes en Jesucristo, si sabemos que tenemos que hacer las obras de la carne por el Espíritu, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Nosotros ya entendemos que la carne es una enemiga. ¿Quiénes entienden que la carne es una enemiga? Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la carne. Pero si por el Espíritu hacen morir, Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. Hermano, ¿qué quiere? ¿Vida o muerte, hija? Todos queremos vida. Y para tener vida, ¿quién tiene que morir? ¿Ah? ¿Quién tiene que morir? ¿Quieren vida? Entonces, ¿quién tiene que morir, hija? Mire, a la carne le da sueño este tipo de mensajes. ¿Verdad que sí? Que están cabeceando. Porque la carne no quiere que usted le amanezca en esto. Pero miren, hermanos, no basta. Fíjense que a veces equivocamos nosotros el nivel de batalla que tenemos contra la carne. A veces nos da la impresión de que los creyentes en Jesucristo son como un boxeador que está en una esquina
peleando contra el mundo, los demonios y la carne, y que están dándole al creyente solo para que, y no lo logran votar, nos pegan duro, duele y todo, pero no nos votan porque estamos en Cristo. Hermanos, nosotros no somos llamados por Dios solamente a contener los deseos de la carne, sino a hacer morir las obras de la carne. La carne tiene que morir, la carne tiene que ser derrotada. El mundo ya no tiene que ser el que nos imponga su bota dominante a los hijos de Dios. Y los demonios, amados hermanos, por muy poderoso que sea un demonio que Dios permita que se acerque, no va a poder contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, ¿sí? Pero hermanos, no basta entonces solo con saber que tenemos que ser espirituales, sino que hay que hacer morir las obras de la carne. Y la carne no está dispuesta a rendir un poquito de sus placeres, no está dispuesta. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que si la carne no quiere, entonces como la carne no quiere, la dejamos tranquila. No, hermano, a la carne, mire, hay que someterla. ¿Qué dije? A la carne hay que someterla. La carne no manda. Y una de las maneras que la Escritura nos dice en la que hay que recordarle a la carne que es polvo y que al polvo va a volver y que la carne tiene que someterse al Espíritu, es la práctica del ayuno. ¿Le gusta a la carne ayunar? No. Dice que la carne es bien pícara. Ella aparentemente dice, papo, me toca ayuno, voy a ayunar. Y desde la cena anterior ya será la gran comilona, para amanecer sin hambre el día siguiente, que el día de ayuno. Y oiga bien, y le dicen al pastor, ¿puedo hacer medio ayuno hasta las 12? ¿Y qué le va a decir uno? Entonces, claro, aprovechan que toda esa mañana la carne no va a tener tanta hambre. Entonces pueden aguantar hasta las 12. Y aún algunos que se la pican de espirituales, vaya pues, voy a llegar hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde ya está haciendo hambre otra vez. Y dicen, ya me voy. Y aquí llegan a su casa después del ayuno, a recuperar todo lo que no desayunaron y el almuerzo. Y quedaron empatados. La carne no perdió. ¿Verdad que no perdió? Porque la carne reclamó, ahí va, ya te di varias horas sin que me dieras de comer, ahora dame de comer, y no poquito, y quiero cosas ricas. Y así es la carne. Entonces, hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos que reconocer que el ayuno es una bendición grande que por la palabra nosotros tenemos para recordar, para no olvidar que la carne tiene que ser sometida. La carne tiene que ser sometida a la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne, los hijos de Dios tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A hacer morir las obras de la carne. Miren, ¿qué pasaba antes cuando la iglesia ayunaba? Fíjense que, porque hay que verle también el testimonio histórico de lo que es una iglesia cuando ayuna. Fíjense, hermano, pues a mí como estudioso de la historia, puedo contarles algunas vivencias que yo he sabido que la iglesia ha tenido, sobre todo en estos últimos 500 años. La época de la Reforma trajo a la iglesia un despertar espiritual que es históricamente reconocido. Pero claro, cuando no hay la madurez espiritual en la iglesia todavía, entonces empezaron a haber tantos conflictos dentro de la religión que provocaron aún guerras, enfrentamientos entre católicos y protestantes, como les llamaban, y eso enfrió espiritualmente los ánimos de la sociedad. Y la gente ya no le puso importancia a las cosas de Dios. Ya no importaba si eran católicos o protestantes o evangélicos, porque la gente lo que quería era vivir en paz, y humanamente tenían razón. Y entró el cristianismo en un adormecimiento espiritual que duró más o menos 100 años. 100 años hasta que Dios, que siempre Dios es el que toma la iniciativa, levantó a un hombre que tal vez ustedes lo conocen, a Juan Wesley, que fue, este hombre fue
tocado por Dios para traer un avivamiento espiritual, que se llama la obra que él hizo, el primer gran despertar espiritual, allá por los años 1770 más o menos. Y hermanos, Wesley entendió las grandes batallas que tenía contra la carne, porque era hombre como nosotros. O sea, mire, ¿la carne se enferma o no? Pues la carne del pastor no se va a enfermar. Aunque yo quiera ser espiritual, mire, así como me han dado estas horas anteriores, dudaba que iba a subir al púlpito. Pero vaya, hermanos, aquí estamos. Entonces, eso nos recuerda que somos de carne. Wesley lo entendió y aplicó una disciplina de ayuno a la enseñanza evangélica, que logró, oigan bien, en una Inglaterra que entonces estaba plagada de corrupción, de pecado y de atraso económico y social, impactó con el evangelio a la entonces nación más poderosa de la tierra, que eran los ingleses. Y hermanos, claro, todo eso, a todo esto Satanás se opuso con fiereza. Pero hermanos, el evangelio se extendió hasta las nuevas colonias de lo que es ahora Estados Unidos. ¡Wow! Ya quisiéramos nosotros un avivamiento, que la potencia del Espíritu Santo aquí en medio de nosotros nos permitiera, digamos, ir a evangelizar toda Sudamérica con poder de Dios y con conversiones auténticas. Porque hermanos, lo que se lograba con estos avivamientos, con este despertar espiritual, no era simplemente que hubieran más asistentes a una iglesia, sino que la gente que iba a la iglesia eran verdaderamente convertidos, verdaderamente nacidos de nuevo, hombres y mujeres que se comprometían con los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se lograba eso? Juan Wesley fue quizás el primer hombre que en la edad moderna hizo prevalecer la enseñanza del ayuno como recurso espiritual para alcanzar grandes victorias espirituales, grandes conquistas. Nosotros en la iglesia Josué, desde la central hasta la nuestra, tenemos como lema conquistar al mundo para Cristo. Allá el hermano Lisandro, eso es lo que nos ha enseñado, y es un lema excelente, hermano, pero grandemente desafiante. A veces pienso que los conquistadores para Cristo ahora, imagínese usted cómo son o cómo somos. Imagínese usted un soldado gordinflón que se pone el fusil y ya sale. Ay, qué pesado este fusil, ¿verdad? Y sale al campo de batalla. Ese ejército de gordos engordados en las iglesias, y las iglesias no los quieren sacar de ahí para que vayan a pelear la batalla de la fe. Entonces aquí está la gordura espiritual dañina, porque todo ese colesterol espiritual que están acumulando les hace daño y no le beneficia al mundo, porque nadie predica el evangelio fuera de la iglesia, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, el soldado espiritual es disciplinado primeramente con él mismo. Primeramente reconoce: yo voy a pelear la batalla de la fe. La carne estorba. ¿Quiénes están conscientes que la carne estorba para conquistar el mundo? Entonces a la carne, mire, el hermano Héctor Bojorquez tiene un dicho que a mí me gusta y se lo conozco desde siempre. Le dice: carnita, carnita, tenés hambre, ¿verdad? No te voy a dar de comer. Carnita, carnita, tenés sueño, ¿verdad? Pues no te voy a dejar dormir. Como una forma de enseñarle a la iglesia de la necesidad. Mire, este hombre es muy, muy apasionado de la oración y el ayuno. Y hermanos amados, y eso es realmente un consejo precioso para la iglesia, que tuviéramos la disciplina del ayuno y la oración como parte de nuestro ejercicio cristiano. Porque, hermanos, los grandes despertares espirituales, los grandes avivamientos espirituales de la historia, todos, sin excepción, van acompañados por hombres y mujeres que se dedicaron a buscar a Dios en oración y en ayuno. Y hermanos, quizás la Biblia no explica más a fondo las bondades del ayuno,
Pero lo cierto es que los grandes hombres de Dios citados en la Escritura ayunaban. ¿Y quién mejor que el Señor Jesús, que ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su conquista con el Evangelio para el mundo? ¿Sí? Entonces, hermanos, si Él lo hizo, estaba consciente que era de carne, tenía que venir en carne, pero la carne del Señor Jesús también era mala como la nuestra. Y Él decía, no, carne, no vas a prevalecer. Y el Señor ayunaba y oraba. Y, hermano, y veíamos los resultados maravillosos en el ministerio de nuestro amado Salvador por causa de negarse a satisfacer los apetitos de la carne. Entonces, en los siguientes despertares históricos que les cuento, hombres como George Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon y otros, todos esos hombres tuvieron grandes éxitos en su ministerio porque vivían realmente vidas de negación a la carne. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos no tenían problema en pasar 5 horas en un día orando. Y amados, nadie ora enfrente de una pizza, ¿verdad? Nadie ora, es decir, a la par del refrigerador. O sí, se puede. Pero amados, parece que a nosotros nos gusta ayunar así, para que cuando nos dé hambre en el momento del ayuno decimos, hasta aquí el ayuno y a comer. No, hombre, a la carne no hay que ponerle nada que la provoque, porque va a comer, va a pecar. Entonces, y el Espíritu quiere que nosotros menguemos a la carne para que la fuerza, el poder del Espíritu Santo se haga grande. Miren, amados, en Mateo 9:14 está la porción donde el Señor Jesús fue preguntado ¿por qué no ayunan sus discípulos? Entonces Él dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Les vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Miren, qué bueno es que es el propio Señor Jesucristo que estaba aquí profetizando que la iglesia iba a ayunar. ¿Se habrá referido a nuestra iglesia? Entonces ayunarán. Ahí vamos nosotros en cuenta. Nosotros, hermanos, tenemos una declaración que salió de la boca de nuestro Salvador que dice, y entonces ayunarán. Cuando realmente el esposo es quitado, ahora ya no vemos al esposo, pero creemos que el esposo ya está por venir. Y estamos nosotros velando y orando en todo tiempo, como dice el Evangelio de Lucas, esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador. ¿Cómo quiere que el Señor lo encuentre? ¿Engordado espiritualmente? ¿Viviendo carnalmente? ¿O viviendo espiritualmente? Negándole a la carne todos los placeres que ella reclama que se le cumplan. Y entonces, amados, la Biblia no lo dice, porque no lo dice, pero el Señor Jesús mandó a sus discípulos a esperar en el aposento alto la venida del Espíritu Santo. Yo personalmente creo que los discípulos se entregaron al ayuno. Yo no digo que todos los días, pero tuvieron que haber estado esperando ese día con tal ansiedad que el ayuno les podía reforzar la fe en la promesa de lo que el Señor les había dicho. Dentro de pocos días viene el Consolador. Entonces estuvieron orando y, amados hermanos, eso es lo que hizo que el momento de Pentecostés fuera tan impactante para la iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo, pero, hermanos, hubo una intercesión de parte de los creyentes verdaderos para que la promesa se cumpliera, pues, y que ellos pudieran perseverar hasta el día que llegó el Espíritu Santo. Aún hoy, amados hermanos, en nuestras iglesias, yo me acuerdo que de las iglesias hace 50 años, ustedes no habían nacido, pero miren, hermanos, el evangelio aquí en El Salvador tal vez no se extendió porque vinieron predicadores profundos en la teología y todo eso. Se extendió porque vinieron hombres
hambrientos de extender el reino de Dios. Y esa gente tal vez, algunos eran analfabetas, eran gente muy sencilla, muy modesta, pero ¿cómo conquistaban? Oraban, ayunaban. Miren, esa gente era espiritual de verdad. Hoy solo somos cabezones y habladores. Por eso no, esos doblaban rodillas. Y miren, le estoy hablando de hombres que ahora tendrán, ¿qué? 90 años de edad. Conocieron los rigores de cómo se empezó a penetrar el evangelio aquí en El Salvador. Y amados, es admirable de ver y saber que hubo varones que pagaron una cuota altísima de negación a su propia carne y miraban cómo las iglesias empezaban a llegar. Gente, hay tantas anécdotas que se cuentan, testimonios que se cuentan de hombres convertidos, hombres de machete, que llorando se rendían a los pies de Cristo. Porque hermanos, el evangelio no tiene que ser complicado, el evangelio tiene que ser poderoso. Y eso es lo que estos hombres hacían. Y no es que esté en contra de la formación teológica, el conocimiento profundo de las escrituras. A mí me gusta estudiar. Yo soy un hombre bastante académico en cuanto a las cosas bíblicas, pero no puedo, amados, ni debo restarle valor a la humillación que hombres, tal vez con pocas letras, demostraban al orar y ayunar por la conversión de su pueblito, por la conversión de su cantón, y establecían iglesias en esos lugares, iglesias que todavía están funcionando, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque confiaban que el poder de Dios para atraer conversiones está en la sinceridad de corazón que tengamos para entender y obedecer las escrituras en la manera que el Espíritu Santo nos revele. Y a ellos les reveló, que ayunen y ayunaban. Y al ayunar se añadía gente a la iglesia. Se añadía gente a la iglesia, gente que realmente permanecía firme en el camino de la fe, a pesar de las oposiciones que siempre se dan. Por lo tanto, amados, cuando la iglesia ayunaba y teníamos el hábito de ayunar, entonces el evangelio crecía. ¿Sabe lo que ha pasado con nuestro evangelio ahora? Las conversiones verdaderas son pocas. Esa es la verdad, son pocas. Y lo que hace la gente hoy, ¿sabe qué es? Se peleó con el pastor de esta iglesia, se van a otra iglesia y andan haciendo así, rotando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Pero hermanos, nosotros, claro que amamos a la gente que nos puede venir de otras iglesias, no le cerramos la puerta a nadie, pero no sería lindo que gente que venga directamente del mundo, directamente del pecado, naciera de nuevo en nuestra iglesia y se integrara a formar parte de nuestra iglesia? ¿Verdad que sería mejor eso? Nosotros así fue que llegamos a nuestra iglesia Josué Central. Nosotros salimos del mundo, pero así, del mero infierno, y de ahí saltamos para una iglesia donde se nos enseñó, es decir, la palabra de Dios. Y oigan bien, amados, pero esos milagros no son los que más abundan ahora y son los que deberíamos de buscar. Tampoco le vamos a recetar salvación a la gente sin que haya arrepentimiento. No es así. Sino que, amados hermanos, queremos verdaderos convertidos a Cristo. Gente que verdaderamente nazca de nuevo y se comprometa con Dios a las normas que están escritas en la palabra. Para eso hay que ayunar. La gente, si aquí en la iglesia a la gente le cuesta venir temprano, a la gente del mundo no le interesa el evangelio de Jesucristo. No creen que lo necesitan. Ellos piensan que están bien así como están. Hermanos, ¿y quién los va a ir a convencer de que necesitan la salvación eterna en Cristo? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero nosotros tenemos que luchar la batalla espiritual de rodillas, en oración y en ayuno. Y ustedes van a ver cómo la maquinaria de Dios se empieza a mover contra aquellas personas que tienen una gran resistencia a aceptar el evangelio de Jesús. Y nos pasa en la familia. No es cierto que la gente más difícil es la de la propia casa, la de la propia familia. Miren, hermanos, nosotros tenemos familia que aborrecen prácticamente el evangelio de Jesucristo.
Pero, hermanos, no se trata de desecharlos. Mejor oremos y ayunemos por ellos para que sea el Señor. El Señor encontrará la manera de cómo ellos se rindan. El Señor es especialista en rendirlo a uno. Acabamos de cantar un corito, ¿verdad?, de rendición a Dios. Y hermanos, se trata entonces de que apoyemos nuestra oración con ayuno, y que descubramos el poder que tiene el ayuno para alcanzar objetivos específicos que de otra manera no se alcanzarían. ¿Por qué la iglesia dejó de ayunar? Porque mire, uno se puede preguntar esto. La gente, sabiendo los beneficios lindos que el ayuno tiene, ¿por qué dejaron de ayunar? Fíjese que un comentarista lo dijo así. Mire, eso es de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque algunas versiones de la Biblia, yo no puedo decir que de forma malintencionada, Dios lo sabrá, pero han omitido, por ejemplo en Marcos 9:29, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nosotros lo hemos conocido así, este versículo, pero algunas versiones de la Biblia solo dicen: este género solo puede salir con oración, y le han quitado y ayuno. Vaya, y claramente, vaya, porque no quiero ponerme aquí muy maestro, pero las versiones de la Biblia todas son tomadas de códices se llaman las versiones más antiguas. Entonces hay un códice que se llama sinaítico, que fue encontrado allá en el monasterio de Santa Catalina, que está a los pies del monte Sinaí, por eso se llama códice sinaítico. Ese fue hallado quizás más o menos hace unos 400 años, y ahí ese códice no llevaba la palabra y ayuno, pero la Vulgata Latina, que fue el año 400, sí lo llevaba. Por lo tanto, personalmente creo que la versión completa tiene que decir y ayuno. Pero cuando una iglesia descubre que esa versión no lleva la palabra ayuno, entonces dice: ay, qué galán, pues ya no ayunemos, porque ahí dice que no. Vaya, la King James en inglés lo lleva, y es una versión equivalente a la Reina Valera que nosotros usamos. Tengamos cuidado con las versiones de la Biblia que usamos, porque hermanos, la palabra y ayuno puede significar realmente o una maniobra del infierno para privarnos a la iglesia de la responsabilidad de ayunar, o hermano, fue un error del copista que no lo puso. El hecho es que, hermanos, nosotros no nos podemos acomodar a un evangelio fácil. O sea, porque muchos ahora quieren que la iglesia ya no ayune, que ya no ore, que ya no se congregue. Mire, ahora están promoviendo iglesias en línea. Congrégate con nosotros en línea. Hermano, eso es totalmente absurdo y antibíblico. Yo tengo que conocer quiénes son mis hermanos en Cristo. Yo tengo que tener una autoridad pastoral reconocida. Yo tengo que tener una militancia en mi familia en Cristo. Las iglesias en línea, hermano, por aparentemente buena enseñanza que den, que usted no lo sabe, hermano, no son realmente la manera bíblica de vivir un cristianismo auténtico. Tenemos que congregarnos, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que conocer. Sí, es cierto, aquí tal vez usted tiene sus amigos y también tiene sus enemigos, pero aquí es la familia donde Dios lo ha establecido. Entonces, no es en aquel canal de internet que usted no sabe quiénes son, hermano. Aquí por lo menos sabemos quiénes somos, y esto es la familia que Dios nos ha dado, porque así a Él le ha placido. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, la iglesia deja de ayunar porque, miren, lamentablemente
Una iglesia puede decir, bueno, si ya estamos tranquilos, ya más o menos hay una cierta cantidad de ingresos, se sacan los gastos y todo, una como acomodamiento. Ya no hay realmente una pasión por conquistar. Cuando la iglesia pierde pasión por conquistar, ya no hay una. Ya no ora, ya no se congrega con responsabilidad y las cosas van saliendo más o menos. Pero hermanos, el veneno de la falta de congregación, tarde o temprano hace su efecto. No dejando de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Déjese de congregar un tiempo y me cuenta cómo le va. Hasta ahora no he recibido a nadie que se ha dejado de congregar que le haya ido bien. No nos acomodemos al falso evangelio. Nosotros, amados hermanos, tenemos que andar en el Espíritu y dejar de complacer a la carne en todo lo que la carne pide. El ayuno es un buen recordatorio, es necesario. El Señor Jesús dijo que la puerta para entrar al reino de los cielos es angosta. ¿Y el camino cómo es? También es angosto. Entonces, en el camino angosto, hermano, no cabe la carne. No cabe. Si usted quiere entrar por el camino angosto, se da cuenta que la carnota está demasiado satisfecha, demasiado complacida. Entonces, ahí no va a caber. El camino del creyente, hermano, es angosto. Hágale así. Así. Y ahí usted dice, mire, se lo voy a traducir al idioma salvadoreño. Hoy estamos a comienzo de año. ¿Aumentó o rebajó en estos últimos días del año? Aumentó, ¿verdad? Ahí los veo más cachetones. Y fíjese que la carne se quiere ver bonita, entonces lo primero que se cuidan es que no se le vean los cachetes. Pues los cachetes le van a subir comiendo tanto. Y cuando usted come bastante le va a dar sueño. Imagínense las trampas de la carne. Y cuando se va a acostar, antes de acostarse pone la televisión. Y ahí está viendo a saber qué cosas feas, pero hasta que le da sueño. Hermano, la carne atendida en la comida, en el descanso y en el consumir cosas que le hacen daño. Entonces no se vaya a extrañar después si a medianoche se despierta con una gran pesadilla, porque le provocó excesos a la carne. Y hermano amado, yo quiero decir una cosa, los deseos de la carne son poderosos, pero hermanos, son muy dañinos para el verdadero creyente. El espíritu no va a estar realmente en paz cuando usted vive para complacer su carne. A la carne hay que darle lo que necesita. Y solo lo que necesita. Ay, pero yo quiero. Un ejemplo, ¿cuántos pares de zapatos tienen? ¿Cuántos pies tiene una mujer? 2, izquierdo y derecho. Ese deseo por tantos zapatos, ¿es de la carne o es del espíritu? ¿Ah? Contesten las niñas. La carne. O sea que esas vanidades son pura carne. Pero se siente tan rico, me dice aquella niña. Dice, ay, es que mira qué alta, mire cómo me veo. Y todo, y me levanta todo el hombre. Ay. Eso es carnalidad. Y es que solo un par, no, que necesito de varios colores. Entonces, hermano, invierte tantos recursos en su carne y el reino de Dios, bien, gracias. Ay, no, pero ¿qué prefiere uno de los cristianos modernos? ¿Una buena recarga de celular o una buena ofrenda para la iglesia? ¿Qué prefiere? ¿Ah?
Entonces, pues sí, pero yo quiero, si no, andar ahí con el Facebook limitado. Y el WhatsApp ya me está diciendo que ya no me queda saldo. No, hay que ponerle bastante, así estoy tranquila. Eso es carne. Y la obra de Dios descuidada. Le pasó a Israel en los tiempos del profeta Ageo. Y Dios le reclamó al pueblo. Bueno, le dice, ¿cómo es que están haciendo ustedes? Sus casas de lujo, sus casas artesonadas, y mi casa allá está abandonada. ¿Han leído la profecía de Ageo? Entonces, bueno, ustedes se lo están buscando, porque yo los traje de regreso de Babilonia para acá, para que me levantaran casa. Y ustedes están levantando primero la de ustedes y la mía ya está en el abandono. Eso es bíblico, ahí está en el libro del profeta Ageo. ¿Por qué? Porque andaban en la carne. Sin duda ese pueblo no estaba ayunando en esos momentos. ¿Cuándo es que ayunaron? Cuando el Señor volvió a torcer el brazo de su pueblo desobediente. Hermanos amados, ¿cómo entonces ayunar con eficacia? De verdad, hermanos amados, necesitamos despertar con urgencia una responsabilidad con Dios por el ayuno. ¿Cómo se ayuna con eficacia? Mateo 6, 16 al 18. Dice la Biblia. Oiga bien lo que dice el Señor. Cuando ayunéis, o sea que el Señor asume que vamos a ayunar. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, enseñanza capital. Esto es parte del Sermón del Monte. Hermanos amados, el ayuno es para Dios y es un testimonio de decirle a Dios, Dios mío, mi carne está demasiado alborotada por complacerse. Yo necesito darle muerte a tanto apetito de mi carne. O es que, hermano, no se le vienen malos pensamientos, malos deseos, malos sentimientos. Mire, qué horrible trampa, las trampas sentimentales en las que muchas personas caen. ¿Y todo por qué? Por complacerse la carne, por no negarle a la carne un placer. No, si solo un besito y no, eso es pecado, eso es complacer la carne. Y la carne, hermano, no está acostumbrada a que le digan que no. El ayuno empuja a la carne, la va a ir acostumbrando a que no siempre la carne va a ganar, ¿sí? El ayuno le va a recordar a su carne que la carne es polvo y al polvo va a volver. Y la carne tiene que estar al tanto. Uy, tengo ganas de tal cosa. Pero el Espíritu en usted le va a decir, estás condenada a ser polvo de nuevo. El cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar en la resurrección ya no va a ser de carne, va a ser glorificado. No explica la Biblia la naturaleza exacta de ese cuerpo, pero no va a ser de carne, pero va a ser eterno, no se va a enfermar, no va a sufrir. Y entonces ese es el cuerpo que nosotros esperamos que el Señor nos dé un día, en vez de este cuerpo de muerte, pecador, sucio y todo lo que usted quiera decir de él. A la carne hay que recordarle, hermano, que tiene que ayunar, tiene que negarse a ella misma. Es humillación delante de Dios. Mire, el ayuno es una expresión de humillación, diciéndole al Señor, Señor, yo no estoy dispuesto a vivir esclavo de los placeres de mi carne. Señor, lléname con tu Santo Espíritu para que yo pueda resistir esas fuerzas que están tan fuertes en mí y que sin tu Espíritu Santo yo no voy a poder negarme a eso. Entonces el ayuno, amados, es un recurso. Fíjense que algunos comentaristas lo presentan como una disciplina espiritual. Personalmente, amados hermanos, creo que cada uno de nosotros, todos, deberíamos ayunar por lo menos una vez a la semana.
¿Qué dije? Pero ¿cuándo ayuna la gente? Cuando ya vienen acá con la vida hecha pedazos. Hay que ayunar para que la vida no se haga pedazos. Claro, Dios puede restaurar todas las cosas, pero amados, es necesario que la iglesia entienda que la conquista del mundo para Cristo tiene que incluir ayuno. Ayuno como recurso de negación a la carne y a los apetitos de la carne. Fíjense que el ayuno simplemente es abstenerse de alimentos. Y en esto, hermanos, yo no quiero ponerles también una norma imposible de cumplir. Esto porque como es un ejercicio espiritual, esto tiene que desarrollarse. Claro, si usted nunca ha ayunado, le voy a poner un ayuno de 3 días para comenzar. No, si un día se me muere, pero también, ¿verdad? Pero yo digo, mediodía aguantará. ¿Quiénes creen que aguantan un ayuno de mediodía? ¿Quiénes creen que no aguantan el de mediodía? Porque eso es lo que yo estoy preparado como instrucción para ustedes. Ayunemos para comenzar mediodía cada semana, pero como disciplina. O sea, disciplina quiere decir que si yo me propongo, miren, dice que se la voy a poner fácil, pero no con la intención de que se quede ahí, sino que de por ahí comencemos. Usted puede comenzar su día de ayuno, porque yo sé que trabaja, hermana, yo sé que tiene que ir y hacer todas sus cosas, pero usted puede comenzar su día y se abstiene de alimento sólido, solo con agua. Agua sí puede tomar. Y procure mantenerse en comunión con Dios. Aún en su trabajo, si se lo permite el trabajo, procure mantenerse en comunión con Dios. Y ya tipo 12, claro que le va a ir dando hambrita, pero todavía no coma, sino que coma tipo 2 o 3 de la tarde. Pero no se vaya a la gran comidota, sino que una sopita con verduras, cosas que las niñas pueden preparar con mucho más gracia de lo que yo puedo decir, ¿verdad, hija? Y con eso usted ya sustenta su cuerpo por las horas que dejó de atenderlo. Pero sabiendo, hermano, porque no haga del ayuno algo místico. Algo místico quiere decir que usted le pone la confianza al ayuno y no a Dios. Eso es fatal. O sea, yo ayuno para pedirle al Señor que mi carne mengüe, y reconociendo que realmente necesito que mi carne mengüe, pero no por no confiar en el hecho de que he ayunado. Entonces, cuando usted, yo quisiera que conociéramos la delicia de menguar a la carne por el ayuno, y usted empieza a vivir la obra del Espíritu Santo en usted, y la comunión, el nivel de comunión que va a alcanzar con el Señor por el hecho de privarse de esas satisfacciones que la carne continuamente le está reclamando. Y la carne se va a ir acostumbrando a vivir solo con lo que necesita, no con lo que ella exige, sino que con lo que la carne necesita. Entonces, claro, la carne puede comer la mitad de lo que come ahorita. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos vivir con la mitad de lo que comemos hoy? En vez de 4 tortillas, te vas a comer 2. Te vas a morir por eso. ¿Verdad que no? En vez de el medio pollo, comámonos el cuarto de pollo. Se puede. En vez de decir, usted se come la semita entera, men. No, cómase un cuadrito.
además le va a tener beneficios dietéticos, aunque el beneficio que usted está pensando es el espiritual primero, le va a ayudar a conservar mejor su salud. Y en vez de tomar bebidas de esas que son ricas en azúcar y un montón de cosas malas, que aquí dice la doctora, ¿cuál será la mejor bebida que podemos tomar, hija? Agua. ¿Podemos vivir solo con agua? Qué duro está esto, ¿eh? ¿Solo con agua? Hermanos, se dan cuenta que la carne le gusta la Coca-Cola y no poquita. Que la carne todo lo malo le gusta, pero en cantidades. Entonces, todo lo que la carne le gusta, a Dios no le gusta. Y todo lo que la carne le gusta y a Dios no le gusta, a usted y a mí nos hace daño. Entonces, algunas dicen, ay, ¿por qué engordado? Es que cuando se casan engordan. No, hermano, cuando se casan comen más. Eso es todo. Porque toda esa gran panza, ¿por dónde se alimentó? Entonces, hermanos, la carne va a reclamar desayunar bien, almorzar bien y cenar bien. ¿Verdad que sí? Y el ayuno que les estoy proponiendo es un ayuno, oiga bien, tómalo en serio, que va usted a probar alimento sólido hasta las 2 de la tarde. Un día a la semana. ¿Cómo lo siente? ¿Quiénes lo sienten aceptable? No quiere decir que lo van a hacer, sino que ¿quiénes lo sienten aceptable? Ahora, sería lindo que hiciéramos un ayuno de 24 horas, solo con agua. O sea, no aconsejo ningún ayuno sin agua, ¿sí? ¿Okay? O sea, que usted cenó el lunes en la noche y vuelve a comer hasta el martes en la noche. Y el día lo va a pasar solo con agua. Si usted acompaña su tiempo de ayuno con oración, mire hermano, usted me va a contar. Ahí ocurren cosas maravillosas, increíbles, sobrenaturales. Hay un poder que Dios añade a la vida que solo se descubre practicándolo. Pero pienso que todo hijo e hija de Dios debe de tener una disciplina de ayuno. Prográmese un día a la semana, anúnciele a su casa, a su esposa, a sus hijos, este es mi día de ayuno, ya todos van a saber. No se ponga un rótulo acá, ando en ayuno, ¿verdad? Sino que eso lo tiene que saber el Señor. Pero usted en comunión con Dios y me cuenta la clase de cristiano que la disciplina espiritual del ayuno va a traer a su vida. Hermanos, hay situaciones que son muy graves en la vida. Hay gente que tiene gravísimos problemas de salud, graves problemas de monetarios, no tienen trabajo. Hay gente que tiene tremendos problemas familiares y no hay a la vista, no hay ni siquiera una pequeña esperanza de solución. Entonces, y vienen aquí, piden consejo y les digo, ore. Pues hoy le voy a decir, ore y ayune. Mire, varón, ore y ayune por su madre. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ore y ayune por su madre. Y usted va a testificar acá lo que Dios va a hacer. Hermanos amados, para Dios no hay nada difícil, pero hay que encontrar los canales que nos acarrean esa bendición. Y cuando Dios responde, nosotros vamos a quedar, como mi hermana Rosy, no le cayó la teja encima, pero ha quedado suficientemente agradecida para servirle al Señor con más de nuevo lo que le queda de vida, porque de milagro está viva. Hoy compartió con nosotros el testimonio de la mañana. Entonces, ¿para qué lo deja vivo a uno el Señor? Para servirle. ¿Para qué ayuna uno?
para despojarse de las miserias de la carne y vivir en una comunión mayor con el Señor. Y la vida, hermanos, va a ser mejor. No basta solo con alimentar el espíritu, sino que la carne hay que hacerla morir. Entonces, hermanos, ¿quiere vida victoriosa de verdad? O sea, no solamente ore, sino que limite a la carne y hágala ayunar por lo menos una vez a la semana. Si usted descubre el beneficio maravilloso de lo que es el ayuno bíblico, hermanos, vamos a alcanzar un nivel espiritual mayor que nos va a permitir ser mejores testigos de Jesucristo aquí en San Vicente. Amén. Voy a terminar orando por los hermanos que quieran decirle al Señor esta tarde: heme aquí, Señor. Me integro al grupo de los que vamos a ayunar por lo menos una vez a la semana. El que lo quiera hacer, oiga bien, esto es muy personal, muy suyo, pero es lindo saber que no estoy solo en este propósito. Y si usted está aquí conmigo y usted también, pues los que estemos de acuerdo en hacerlo, entonces conozcámonos y ayudémonos para permanecer firmes en este propósito hasta que Cristo nos encuentre. ¿Quiénes van a participar conmigo en este propósito? Gloria a Dios. Esto es absolutamente voluntario. Fíjese bien, usted no es menos si no lo hace. Pero yo quiero que descubra la delicia de ayunar y orar para entrar en una comunión con el Señor que hasta ahora no hemos conocido. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, bendito Salvador, primero porque me permitió traer este mensaje a su pueblo, a su iglesia. Y Dios del cielo porque nos ha hecho entender las bondades espirituales que la práctica disciplinada del ayuno trae a nuestra vida. Queremos, mi Dios, crecer espiritualmente. Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y no lo podemos hacer, mi Dios, solo con